Bueno, en la última clase empezamos a ver lo que puede ocurrir cuando un límite no está determinado. O sea, tenemos cuatro tipos de indeterminaciones en principio que mediante recursos algebraicos que están explicados acá y en la parte práctica le van a volver a explicar, pero allá se puede tener en cuenta estas técnicas que se utilizan para los distintos tipos de indeterminaciones: cero sobre cero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, que hay que hacer en cada caso después de identificar la indeterminación, infinito menos infinito y uno al infinito. Entonces, en cada caso, como decía en la última clase, después de identificar la indeterminación hay que salvar esa indeterminación usando estas técnicas que no hay que confundir y que no hay que mezclar para salvar esta indeterminación. Después habíamos hablado de los límites laterales, las definiciones del límite lateral derecho, límite lateral izquierdo, que va a ser muy importante para la segunda parte de esta unidad, que es continuidad, y enunciábamos un teorema que hacía la existencia del límite si solo si los límites laterales existen y son iguales. Eso tiene que ver con una de los teoremas que hemos enunciado también anteriormente, que es la unicidad del límite. Si una función tiene límite, este límite es único, o no puede tener dos límites distintos: límite lateral derecho, límite lateral izquierdo o por la izquierda, y el teorema que hace a la existencia un límite. Bueno, y acá sí nos vamos a detener un poquito respecto de los límites en el infinito, límite infinito. Vamos a analizar un poco esta definición. Según lo que tenemos como definición del límite infinito, cuando x tiende a un valor a, punto de acumulación del dominio de la función. Fíjense que el límite es infinito. Infinito no es un número, es un símbolo que me permite que nos permite decir que la función tiende a más infinito o a menos infinito cuando x tiende a un determinado valor a. La definición general es: la función tiende a infinito. Estos son dos casos particulares para el límite infinito. Siempre yo aconsejo relacionar con la definición de límite finito para que hemos visto anteriormente, que es lo que nos va a permitir entender el límite infinito. Por ejemplo, cuando el límite era finito, nosotros dábamos un número positivo que, si ustedes repasan, ese número positivo era el orden de 0 enteros un centésimo, 0 enteros un décimo, que era la diferencia entre la imagen de los x que hemos tomado menos el límite L, el valor absoluto, que es ese número positivo, 0 enteros un décimo, 0 enteros un centésimo. Como el límite es infinito, ese número positivo es conveniente que sea grande. Va a existir por lo menos otro número delta que dependa de ese epsilon, también positivo, tal que para todo x del dominio, y fíjense que si x tiende a, acá tenemos que hablarlo en entorno reducido de centro A y radio delta. Para todo x del dominio que esté en el entorno reducido de centro A y radio delta, y como el límite es infinito, acá cambia la definición. Si el límite era finito, acá tenía que hablar de entorno de centro L. Si el límite es infinito, los x que pertenecen al dominio
y que están en el entorno de centro A, reducido de centro A y radio delta, las imágenes de esos X en valor absoluto son mayores que epsilon. Entonces, en función del límite finito o infinito y el valor hacia el cual tiende la variable finito o infinito, uno va analizando estas definiciones. Si el límite es más infinito, fíjense que o menos infinito, yo voy a poner comillas, después ustedes lo pasan en limpio y copian todo. Todos los X del dominio que están en el entorno reducido de centro A, si el límite es más infinito, fíjense que acá tengo una expresión en valor absoluto mayor que un número positivo. A esta expresión le aplicamos la propiedad de valor absoluto que decía que lo que está dentro de las barras es mayor que epsilon, o lo que está dentro de las barras es menor que menos epsilon. En la propiedad de valor absoluto tenía un valor absoluto de x mayor que k. Bueno, ahora tengo valor absoluto de f de x mayor que epsilon. Sea k, sea epsilon, número positivo, yo le puedo aplicar esa propiedad y aparecen estos dos casos particulares de la definición general del límite. Entonces, siempre uno tiene que tener cuidado de relacionar estas definiciones analítica y gráficamente. Por ejemplo, ¿cómo uno puede interpretar la definición general y los casos particulares? Supongamos la gráfica de una función que tenga esta forma y analicemos supongamos que por aquí esté epsilon y aquí esté menos epsilon. Ojo, mi límite es infinito. Si yo trazo paralela al eje X hasta intersectar el gráfico de la función y proyecto por epsilon y menos epsilon, formo el entorno con el delta más chico, entorno reducido alrededor del 0, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy analizando acá es el límite con x tendiendo a 0 de esta función que es infinito. ¿Por qué es infinito? Pues según la definición, para todos los x que están en el entorno reducido de centro en 0, en este caso, estos x que están en el entorno reducido de centro en 0, en este caso, sus imágenes son mayores, sus f de x son mayores que epsilon y menos epsilon. ¿Ah? Este sería el caso general. Los casos particulares se pueden presentar, supongamos, de la siguiente manera. Pongamos una función que tenga esta forma. Cuya gráfica sea esta. Y acá, en este punto x sub 0, la función no está definida. Hay una recta, una asíntota vertical ahí, donde la gráfica no la puede tocar ni cortar. Tampoco toca ni corta el eje X. Entonces, si por acá tengo epsilon, trazo paralela al eje X hasta intersectar a la gráfica de la función y proyecto esas intersecciones y formo el entorno con el delta más chico, reducido centro en X0. ¿Qué me dice la definición particular si el límite es más infinito? Que todos los X que están en el entorno reducido del centro X0 tienen por imágenes f de x, mayores que epsilon. Todo eso que está rayado por encima de epsilon son las imágenes f de x de los x que están en el entorno reducido. Disculpe la mujer, pero en el poder copiar lo que dice. Perfecto, no hay problema. Gracias. ¿Estamos hasta ahí?
Entonces, en este caso, lo que hicimos fue analizar gráficamente el límite con x teniendo a x0 de la acción que es más infinita. Este caso era el límite general para una función f de x cuando x tiende a cero. Entonces, si yo miro este gráfico obteniendo el o los delta trazando paralelas al eje x por epsilon y menos epsilon, intersecto la gráfica, proyecto esas intersecciones sobre el eje x, la menor de las proyecciones va a ser el delta del entorno reducido en cero. De tal manera que todos los x acá dentro de un intervalito tienen mayores que epsilon acá y menores que menos epsilon acá. En cambio, este otro gráfico va a corresponder al límite cuando x tiende a un determinado valor x sub 0 de una función y es más infinito. Y por último, un gráfico similar pongamos acá tenga x sub 0, donde la función no está definida, y la gráfica sea esta, supongamos. De igual manera que en el caso anterior, por acá tendremos menos epsilon. Por menos epsilon trazo paralela al eje x hasta intersectar el gráfico de la función, proyecto esas intersecciones sobre el eje x que van a formar la medida de x0 a cada una de esas proyecciones, el delta. Tomo la menor de las proyecciones, formo el intervalo. El entorno reducido alrededor de x sub 0. Acá tendremos x sub 0. ¿Y qué dice la definición? Que todos los x que están en el entorno reducido del centro x0, todos estos x, tienen por imágenes f de x, para no recargar tanto, hagamos 2, tienen por imágenes f de x menores que menos epsilon. Profe, la imagen de x sub 0 es epsilon, o sea, X menos sub, epsilon. escúchame, x sub 0 no pertenece al dominio. La función no está definida en x sub 0. Ah, Hay una claro, claro. asíntota vertical, hay una línea invisible que gráficamente indica que ahí no hay nada, porque x sub 0 no pertenece al dominio. Acá 0 no pertenece al dominio. Acá x sub 0 no pertenece al dominio. En este caso, en este primer ejemplo, fíjense que la gráfica se acerca al eje y por encima y se acerca al eje x por encima. Y también a la izquierda del eje y, la gráfica se acerca a las x negativas y se acercan a las y negativas. La función no está definida en cero. La función no está definida en x sub 0. La función no está definida en x sub 0. ¿Sí? Por eso es que hay una línea de puntos ahí que se llama asíntota vertical, donde la gráfica se acerca tanto como uno quiera a esa recta, sin llegar a tocarla y menos a cortarla. Por eso es que x0 no tiene imagen. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Entonces este gráfico correspondería al límite menos infinito. ¿Estamos ahí?
Sí, profe. ¿Podemos pasar al PowerPoint? De todas maneras, vamos a volver sobre este apunte. Es lo que yo decía acá. Cuando X se aproxima al punto de acumulación A, cuando X tiende a, los valores de la función superan o son más grandes en valor absoluto a cualquier número positivo prefijado, generalmente grande. ¿Eh? Son mayores que ese número epsilon si el límite es infinito, convenientemente grande. Acuérdense que el epsilon del límite finito era esa diferencia en valor absoluto entre los valores de la función y el límite en valor absoluto igual a un 0,1, 0,01 en el primer ejemplo que hemos visto. Acá el epsilon es conveniente que sea grande. Bien. Bueno, fíjense que hemos visto el límite finito, el límite L, hemos analizado la definición analítica y la parte gráfica, y ahora hicimos el límite infinito, cuando X tiende a un valor A, límite infinito, eso significa que la función tiende o se hace cada vez más grande, tiende a ser cada vez más grande cuando el límite es más infinito y X tiende a A, perdón, acá es A, y X tiende a A, o a X sub 0, tiende a tomar valores cada vez más chicos cuando X tiende a un determinado valor A, donde, por ejemplo, si yo tengo el límite el límite cuando X tiende a 1 de 2 sobre X cuadrado menos 1, si X tiende a 1, 2 tiende a 2, porque es una constante. Y si X tiende a 1, abajo tengo 1 al cuadrado que es 1 menos 1, 0. En el límite, un número distinto de 0 sobre 0 es infinito. Y infinito es un resultado. Por decir algo fácil, o sea, si uno resuelve un límite y le da infinito, es un resultado. Lo que no son resultados son las indeterminaciones que hemos visto recién, hemos repasado recién, y que tienen que ver con dos conceptos muy importantes, que van ligados. Y repito e insisto, la continuidad de los conceptos uno tras el otro que se van ligando. Vamos a anotar por acá. De todas maneras está escrito en el Power. Si el límite de cualquier función, cuando X tiene un determinado valor A o X sub 0, me da 0, si el límite cuando X tiene un determinado, vamos a ver un ejemplito enseguida. Esto es en general. Si el límite de cualquier función cuando X tiene un determinado valor me da 0, se dice que la función es un infinitésimo. Infinitésimo. Entonces, ¿qué es un infinitésimo? Es una función cuyo límite es 0. Ojo, un infinitésimo no es una cantidad infinitamente pequeña, no es un número. Es una función cuyo límite es 0. Por ejemplo, si yo tengo el límite, por decir algo muy fácil, de x con x tendiendo a 2, de x cuadrado menos 4, cuando x tiende a 2, el límite de esto va a ser 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0. O sea que x cuadrado menos 4 es un infinitésimo en el punto
x igual a 2 o para x tendiendo a 2. En este caso sería el caso general con x tendiendo a A o para x tendiendo a A. En el ejemplito, x cuadrado menos 4 es un infinitésimo para x tendiendo a 2 o en x igual a 2. Entonces, cualquier función cuyo límite sea 0 cuando x tiene un determinado valor, se dice que es un infinitésimo en ese punto. ¿Se entiende? De igual manera, de todas maneras vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de lo que son los infinitésimos, con algunas propiedades, pues esto es muy importante. De todas maneras, comparando con lo que vimos recién, donde no simplemente como para comparar y tener en claro eso de las indeterminaciones, de igual manera, cualquier función cuyo límite sea infinito, cuando x tiene un determinado valor, se dice que es un infinito. Si el límite de una función es infinito, se dice que la función es un infinito. Fíjense acá. 2 sobre x cuadrado menos 1, su límite es infinito cuando x tiende a 1. Por lo tanto, 2 sobre x cuadrado menos 1 es un infinito para x tendiendo a 1. ¿Estamos hasta ahí? Por eso es que cuando hablamos de las indeterminaciones, esta indeterminación 0 sobre 0 es un cociente de infinitésimos, porque el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0, cuando x tiene un determinado valor, es un cociente de infinitesimos. Esta otra indeterminación es un cociente de infinitos. Esta otra indeterminación es la suma de infinitos de distintos signos, infinito positivo menos infinito negativo. Suma de infinitos de distintos signos. Y esta otra indeterminación es 1 a la infinito. Arriba la función tiende a infinito. Son indeterminaciones. ¿Estamos ahí? Una pregunta. Cuando nosotros tengamos un infinitésimo y el límite tiende, cuando tienda a cero, es lo mismo, digamos, no pasa nada. No pasa nada porque x puede tender a cualquier valor real. A cualquier valor real. Perdón, esta x. Si x tiene un determinado valor cualquiera y el límite de la función es 0, se dice que la función es un infinitésimo para x tendiendo a ese valor o en x igual a A. X puede tender a 0, a menos 1, a 4, a 1000, cualquier número real. ¿Sí? Entonces, si el límite es 0, se dice que la función es un infinitésimo en ese punto. Puede tender a cualquier número real A. Bien. Acá está la definición de infinitésimo. F de x es un infinitésimo para x tendiendo a A o en el punto x igual a A, si solo si el límite con x tendiendo a de la función es 0. Es lo que yo escribí anteriormente. Bueno, y acá aparecen, repito, un infinitésimo no es un número, no es un número, no es una cantidad infinitamente pequeña, es una función cuyo límite es 0. Aparecen varias propiedades de los infinitesimos. Esta primera propiedad una la puede decir de la siguiente manera. Si una función tiene límite, para x tendiendo a, entonces la función es igual a su límite más un infinitésimo. Generalmente los infinitesimos se denotan con letras griegas. Alfa, beta, epsilon, gamma. Vamos a usar infinitésimos en la unidad que viene, por eso es importante tener bien clara la definición de estas propiedades. Le digo esto por lo siguiente. Si uno va llevando todos estos temas en forma continua e interpretando lo que vamos diciendo, si ustedes por ahí, generalmente uno tiende a comparar o asimilar temas parecidos, que en realidad no tienen nada que ver. Por ejemplo, pregunto,
cuando vimos la definición de límite finito o límite infinito, la primera condición que damos para la existencia o no de ese límite era para todo número positivo, ¿sí? ¿Qué símbolo usábamos para denotar ese número positivo? Delta. No, no. Acuérdense, para todo ¿qué mayor que épsilon? ¿Qué símbolo usábamos o qué letra griega usábamos para designar ese número positivo? Cuando el límite era finito, convenientemente pequeño, y cuando el límite era infinito, convenientemente grande. Usábamos épsilon, ¿sí? Es un número positivo, convenientemente pequeño si el límite es finito y convenientemente grande si el límite es infinito. Bueno, acá aparece un épsilon, pero este épsilon es un infinitésimo. Para decir que es un infinitésimo, basta escribir que tiende a cero cuando x tiende a a. Entonces, no hay que confundir el épsilon de la definición de límite con un infinitésimo. No es un infinitésimo. Es un número positivo convenientemente pequeño si el límite es L, convenientemente grande si el límite es infinito. ¿Verdad? Por eso es que generalmente uno le pregunta cuando analizamos las definiciones de límite. Para todo épsilon mayor que cero. Le pregunto, ¿qué es épsilon? Más de uno va a decir un infinitésimo. Épsilon no es un infinitésimo. Épsilon es un número convenientemente pequeño en el límite. Un infinitésimo es otra cosa, que ya lo repetimos varias veces. Entonces, esta propiedad dice que si una función tiene límite, entonces la función es igual a su límite más un infinitésimo, o bien, si yo paso L al primer miembro, uno puede decir también, la función difiere de su límite en un infinitésimo. Si yo paso L al primer miembro, voy a tener f menos L igual a épsilon. Es decir, la función difiere de su límite en un infinitésimo. O bien la función es igual a su límite más un infinitésimo. ¿Estamos ahí? Profe, disculpe, ¿este Power también estaba en el aula? Está ya. Sí. Bien, gracias. Yo encontré la parte uno nomás, profe, estaba mirando justamente eso. Porque el martes yo ya les dije a los profesores del práctico que lo suban urgente. Voy a Claro, yo chequear no había visto, por eso pregunté. bien. ¿Me esperan un segundito ya? Porque Sí, sí no hay hay problema. Power subidos, profe, pero de derivada. No, no, el power del límite está subido en la parte uno si no me equivoco. Y me pidieron que suba la Sí. parte 2 que empezamos, eh, Creo que empezamos, lo de indeterminados tampoco está. bueno, por eso digo, yo les dije que suban y se ve que no subieron. Espera un segundito, voy a hablar con los del práctico.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, te escucho. Capaz que se confundieron porque yo la clase pasada le había preguntado si subió, pero siguen estando los temas de la unidad 2 en la unidad uno, porque está derivada punto uno, derivada punto 2, derivada punto 3, derivada y diferencial, Del creo, no sé. límite, del límite y continuidad no hay nada. Hay solo un La PowerPoint primera que es el parte. primero que Un explicó usted. PowerPoint, ¿no? Bueno, está ese mismo día yo le mandé esta segunda parte y se ve que no lo subieron, lo recibieron, pero no lo subieron. Recién ya les recalqué otra vez que lo suban, por favor, ya. Y Lo que sí, sí había, profe, era como un PDF donde explicaba, pero más sintético, digamos, lo que usted está diciendo. Pero así como lo explica más en el Power, eso no. lo que está escrito en el Power, seguro, mira que yo este mismo le reenvié a ellos para que lo suban. Profe, está hasta indeterminaciones, pero un PowerPoint nomás, o sea, Una, la primer parte una nada sola más diapositiva. de indeterminaciones. Sí, Claro, eso. una sola imagen de indeterminaciones, pero eso no es todo porque hay muchas propiedades. Escúchame, a ver, vamos por partes. Lo que me están diciendo es que, ¿Puede entrar usted, profe? Así le mostramos. a ver, esto Lo que únicamente, está, profesor, es el mismo. ¿Viste que usted en la Esto, primera esto no clase está, mostró profe. la parte uno, el límites? El PowerPoint Claro, era parte eso uno, no eso está. está. bien, esto no está. Eso no está. No, profe, eso no. Ven, esto es lo que tienen que subir entonces, es lo que yo le dije que urgente lo suban. Claro. ¿Se entiende? Que acá Sí, está sí, ya profe. la segunda y última parte, que es lo que estamos viendo ahora, que yo les dije, vale, recién otra vez les acabo de hablar con ellos, que suban todo esto, que yo les mandé. Ahí está por hacer, me dicen. Ayer no pudieron. Enseguida lo suben. ¿Estamos? Gracias, profe. Listo. Está bien que me recuerden y que me indiquen, porque Es que yo creo que va a ser más cómodo para las dos partes. O sea, nosotros ya venimos con el material, entonces cuando usted va explicando ya vamos guiándonos más. este fin de semana, yo le voy a decir que suban ya, o sea, ya está derivada, pueden abrir. Sí, Sí, Lo- profe, pero profe. está todo en la unidad uno, profe. No sé por qué se yo ahí. bien, le voy a decir que acomoden los temas por unidad. Gracias, profe, y disculpe. No, está bien. Aparecen entonces en la unidad uno derivada. Sí, profe. ¿Y límite también? Sí, solamente el primer PowerPoint que explicó en la primera clase. No sé si mi compañero también le pasa lo mismo, creería Sí. que sí. Bien, perfecto. Entonces, se sube esta segunda parte del límite como unidad uno, ¿sí? Y se arregla la unidad 2 que es derivadas. La pregunta es, ¿pueden abrir lo de derivadas? Sí, profe, se puede abrir. Perfecto. Bueno, voy a responder una pregunta del chat. Acá dice Moro, yo entendí que epsilon hace referencia a un valor distinto dependiendo del tema. Claro, no es o sea, no es un valor, es un símbolo distinto, digamos, el mismo símbolo, pero con interpretaciones distintas, tanto para límite como para infinitésimo. ¿Por qué? Porque se utilizan letras griegas para denotar infinitésimo. Y cuando aparece generalmente el epsilon, que es un infinitésimo, se suele confundir con el epsilon del límite, que es un número. Entonces, cuando yo le pregunto en un examen,
empiezan digamos, a querer interpretar la definición de límite, dicen para todo épsilon mayor que cero. Le pregunto, ¿qué es épsilon? Un número infinitamente pequeño. No, no es. No. El épsilon del límite es un número convenientemente pequeño, no es un infinitésimo. Entonces ahí vamos a infinitésimo. ¿Qué es un infinitésimo? Es una función cuyo límite es cero. Ahí está bien. Fíjense la pregunta que yo le hago. ¿Qué es un infinitésimo? Es cuando la función... No, ¿qué es un infinitésimo? No, ¿qué es lo que ocurre con eso que es un infinitésimo? No, porque cuando... No, ¿qué es un infinitésimo? No, ni cuándo, ni cómo, ni para qué. ¿Qué es un infinitésimo? Es una función cuyo límite es cero. Cuando x tiene un determinado valor. Listo. Esa es la respuesta. ¿Se entiende? Por eso la confusión entre el épsilon del límite, que es un número convenientemente pequeño, y el épsilon del símbolo, que se simboliza un infinitésimo, que es una función cuyo límite es cero. ¿Se entiende? A ver, acá me dice que ya se encarga automáticamente de incorporar este PowerPoint que estamos viendo a la unidad 1 y ponerle unidad 2 a lo que sea derivada y diferencial. ¿Estamos? Sí, Gracias, profe. profe. Gracias. ¿Se Gracias, entendió la profe. diferencia? Sí, profe, yo entendí bien. Bien. Entonces ya sabemos lo que es un infinitésimo. Y vamos viendo algunas propiedades de los infinitésimos. Esta propiedad muy importante, y repito, este tema infinitésimo con estas propiedades va a volver a aparecer en la unidad que viene. Entonces, una primera propiedad importante es que si una función tiene límite, y cuando yo hablo de que la función tiene límite, es porque el límite es finito. El límite puede ser infinito, pero para mí no existe. O sea, el límite infinito no existe. Se puede definir, se puede analizar, pero cuando uno dice si una función tiene límite o si la función tiene por límite L, para mí el límite, la existencia del límite es cuando el límite es finito. Por eso es que hablamos de límites laterales iguales, límite finito, y no aparece el infinito. Entonces, si una función tiene límite, se puede decir de dos maneras: que la función es igual a su límite más un infinitésimo, o bien la función difiere de su límite, o la función menos el límite es igual a epsilon. Bueno, uno puede comparar infinitésimos. Y presten atención a esta comparación. Fíjense que acá aparecen alfa y beta de x como infinitesimos. Por eso insisto que generalmente los infinitesimos se denotan con letras griegas. Cuando uno compara infinitesimos, tiene que resolver el límite del cociente entre esos infinitesimos. Obviamente, cuando digo límite del cociente, si son infinitesimos, lo que vamos a tener es un 0 sobre 0, una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Mm, ¿Se entiende? Porque alfa y beta son infinitesimos y tienden a 0. claro. Bueno, ahí ya pasó la segunda parte de límite y continuidad. Límite, continuidad y derivada. Bueno, después me avisan. Entonces, cuando uno compara infinitesimos, obviamente dos funciones infinitesimas, para compararlas tengo que resolver el límite del cociente, y lo que voy a tener acá es un 0 sobre 0. Si el límite es 0, se dice que el infinitésimo numerador es de orden superior al infinitésimo denominador. Si al resolver la indeterminación, como van a trabajar en la parte práctica, el límite nos da 0, se dice que el infinitésimo de arriba es de orden superior al infinitésimo de abajo. ¿Qué significa que sea de orden superior? ¿Qué significa que el límite del cociente infinitésimo nos da 0? ¿Y qué significa que el infinitésimo de arriba es de orden superior al de abajo? Significa que el de arriba tiende más rápidamente a 0 que el de abajo.
Por eso es de orden superior. Por ejemplo, cuando x tiende a 0, arriba tengo 0 y abajo tengo 0. Si yo simplifico, me va a quedar x cuadrado. Y cuando x tiende a 0, el límite de x cuadrado es 0. O sea, el cociente infinitésimo tiene por resultado 0. Significa que el infinitésimo x cubo es de orden superior al infinitésimo x. Si el límite del cociente infinitésimo nos da como resultado infinito, infinito es un resultado, repito, significa que el infinitésimo de arriba es de orden inferior al infinitésimo de abajo. ¿Ah? Si el límite es infinito. Por ejemplo, si yo tengo, cuando x tiende a 0, x tiende a 0, x cubo tiende a 0, tengo 0 sobre 0. Si yo simplifico, me queda 1 sobre x cuadrado. Cuando x tiende a 0, 1 tiende a 1, y cuando x tiende a 0, x cuadrado tiende a 0. O sea que el límite de 1 sobre 0, que ya lo dijimos varias veces, en el límite de un número distinto de 0 sobre 0 es infinito. Por lo tanto, el infinitésimo numerador es de orden inferior al infinitésimo denominador. Bien, por ejemplo, a ver. Un segundito. Profe, Sí. te quiero hacer una consulta con respecto al material. ¿Por qué el material se sube de a poco y no se sube todo de una, cosa que esté todo subido y ya no haya problema por ver si se subió o no No, se subió? porque tuvimos problema el año pasado en habilitar todo, Eh, inclusive vamos a tener que ir, digamos, ocultando algunas primeros materiales, porque si no se satura. No tiene la capacidad suficiente como para tener todo el material en todas las aulas. ¿Se mira. entiende? Profe, Sí, ahora sí ya se actualizó el aula, ya aparece el PowerPoint perfecto. y, y sacaron los de la Bien, unidad sí, 2. porque acá yo estoy viendo también que hay clases mías grabadas el año pasado que también la voy a sacar. Sí, puede haber videos. Bien. Acá hay un ejemplo. Bueno, estamos entonces con el límite de cociente infinitésimo que nos da infinito. Si el límite del cociente infinitésimo nos da un número real k distinto de cero, porque ya sabemos lo que ocurre cuando equivale a cero, cualquier otro número real k, se dice que son del mismo orden. Y ya vamos a ver enseguida este ejemplito que aparece acá, el límite del seno de 2x sobre x, ¿sí? Y después de explicar el próximo y último límite de cociente infinitésimo para compararlo, vamos a volver sobre este tema. Entonces, sabemos lo que ocurre en la comparación cuando el límite entre cociente infinitésimo nos da 0, nos da infinito, y nos da cualquier otro número real k distinto de 0. Si como caso particular el límite del cociente infinitésimo nos da por resultado 1, ¿sí? Se dice que son infinitesimos equivalentes. Quizás esta comparación es la más importante de todas, los infinitesimos equivalentes. Por ejemplo, vamos a demostrar enseguida, cuando x tiende a 0, seno de 0 es 0, 0 arriba,
Cuando x tiende a 0, 0 abajo. Indeterminación del tipo 0 sobre 0. Cuando x tiende a 0, tangente de 0 es 0 arriba, sobre 0 abajo. Vamos a demostrar que estos son infinitésimos equivalentes. Es decir, el límite nos da 1. Y cuando demostremos esto, vamos a volver sobre este ejemplito para mostrar y justificar que estos infinitésimos son del mismo orden, que el límite es 2. ¿Se entiende? No, Bien. profe, ahí me perdí. ¿Podría volver a explicar? Vamos a probar a continuación de que, fíjense, cuando x tiende a 0, tengo 0 arriba y 0 abajo, cociente infinitésimo. Lo mismo ocurre con la tangente de x y x cuando x tiende a 0. Vamos a demostrar que este límite de cociente infinitésimo es 1. Es decir, que el seno de x y x son infinitesimos equivalentes, porque el límite del cociente es 1. Lo mismo ocurre con la tangente de x y x, son infinitesimos equivalentes porque el límite nos dio 1 cuando x tiende a 0. Cuando probemos que estos infinitésimos son equivalentes, vamos a volver sobre este ejemplito que muestra que el seno de 2x y x son infinitesimos del mismo orden cuando x tiende a 0, porque el límite es 2. ¿Entiendes? Bien. Para probar que estos infinitésimos son equivalentes, vamos a partir de una circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es aquella que tiene centro en el origen y radio 1. ¿Sí? Tomemos un ángulo del primer cuadrante, un ángulo X del primer cuadrante. ¿Sí? La intersección del ángulo con la circunferencia arriba me determina un punto Q. Proyecto ese punto Q sobre el eje X y tengo un punto R. O sea que me queda determinado un triángulo rectángulo OQP. ¿Estamos ahí? Por el punto, intersección entre la circunferencia y el semieje positivo a las X, el punto R, trazo la tangente geométrica a la curva en ese punto. La intersección de la tangente geométrica a la curva en R con el ángulo, prolongo el ángulo y me determino un punto que le llamo T. O sea que también tengo el triángulo rectángulo OTR. Tengo el triángulo rectángulo OQP. Tengo el sector circular OQR, una porción de Pisa. Y tengo el otro triángulo rectángulo OTR. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Bien. Comparamos las áreas. Obviamente que el área del triángulo rectángulo OQP va a ser menor o igual que el área del sector circular OQR, que a su vez va a ser menor o igual que el área del triángulo rectángulo OTR. El área de un triángulo rectángulo va a ser por altura sobre 2. La base, que es OP, por la altura, que es PQ, sobre 2. El área del triángulo rectángulo OQP. El área del sector circular OQR es la base, que es 1, porque el radio es 1, por el ángulo, que es X, sobre 2. O bien OR por el ángulo, que es X, sobre 2. Y lo mismo para el área del triángulo rectángulo OTR, base, que es OR, por la altura, que es TR, o RT, sobre 2. Bien. Fíjense que en el triángulo rectángulo OQP, el ángulo en O, o en el origen, es X. Lo mismo para el triángulo rectángulo OTR. El ángulo en O es X. Esta misma X que está acá. Entonces, la base por la altura sobre 2, que es el área del OQP, la base, el seno, la altura, que es el coseno, sobre 2.
Ya puedo simplificar estos dos en el paso anterior. Se puede ir este, con este, con este. Para reemplazo, OP, seno de X, QR, PQP, coseno de X, el 2 ya se fue, menor o igual que OR, que es 1, porque es el radio de la circunferencia, sobre 2 que ya se fue. Me quedó X únicamente. La base para el triángulo rectángulo OTR es 1, ¿sí? Por la altura que es tangente de X. Es decir, TR es tangente de X. La porción de tangente que hace a la tangente geométrica, el segmento que corresponde a la tangente geométrica, a la curva trazada en R. Entonces, Profe, OR siempre claro, entonces porque 1. tu circunferencia es trigonométrica, fíjate que OR es 1. Circunferencia Ay, sí, sí. trigonométrica es aquella que tiene centro en el origen y radio 1. Y trabajamos con el primer cuadrante, un ángulo del primer cuadrante. Bien, acá tendría que ir menor o igual, acá tendría que ir menor o igual, bueno, eso se corrige. Yo quiero probar, uno nunca tiene que perder de vista lo que quiere probar, que el seno de X y X son infinitésimos equivalentes cuando X tiende a cero. Fíjense que en esta desigualdad, seno por coseno, menor o igual que X, menor o igual que tangente, yo quiero que aparezca algo parecido a lo que quiero probar, el seno de X con X. Si yo miro el primer miembro, tiene que aparecer X en algún lugar. Miro el segundo miembro, tiene que aparecer el seno de X en algún lugar. Miro el tercer miembro, la tangente, ustedes saben que es seno sobre coseno. Me tiene que aparecer un X por ahí y se tiene que ir el coseno, ¿no? Acá tiene que aparecer en el primer miembro un X, se tiene que ir el coseno. Entonces, mirando la desigualdad, yo voy a aplicar algo para que aparezca eso y quiero que aparezca el X con el seno de X. La forma más fácil es que aparezca el seno de X en el segundo miembro, ¿tá? Dividiendo. No me conviene multiplicando, porque en una división o en una fracción yo lo puedo dar vuelta. Entonces, divido, si yo quiero que acá en el segundo miembro aparezca el seno de X, divido el segundo miembro por seno de X, pero si yo opero en un miembro una desigualdad, tengo que operar en los otros miembros también. Entonces divido los tres miembros de la desigualdad por seno de X. Entonces, divido el primer miembro por seno de X, divido el segundo miembro por seno de X, divido el tercer miembro por seno de X. ¿Por qué dividí por seno de X? Porque en el segundo miembro, es mucho más fácil que aparezca lo que yo quiero ver, el seno de X con X, que en los otros miembros, porque tengo que hacer desaparecer el coseno. Entonces, simplificando, nos queda coseno de X menor o igual que el seno sobre, menor o igual que X sobre seno de X, y al arreglar este tercer miembro y escribiendo tangente de X, que es seno sobre coseno, reemplazando la tangente por seno sobre coseno, yo puedo simplificar este seno de acá abajo con el seno de la tangente y me queda 1 sobre coseno. ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces aparece el X con el seno, pero aparece al revés. Aparece al revés. Entonces, lo que hago es elevar a la menos 1 para que se dé vuelta el seno con la X, pero si elevo a la menos 1, tengo que elevar a la menos 1 todo, los tres miembros, y a su vez, cuando uno eleva a un número negativo en una desigualdad, se invierte la desigualdad. Entonces, si elevo a la menos 1, acá va a aparecer 1 sobre coseno, cambio el sentido de la desigualdad, seno sobre X, mayor o igual, cambio el sentido de la desigualdad que coseno de X. ¿Por qué aparece esto? Repito, porque elevo a la menos 1 los tres miembros de la desigualdad, se invierten cada miembro y cambia el sentido de la desigualdad. Pero para poder aplicar algo que conocemos,
arreglo esta desigualdad. Fíjense, en esta desigualdad acá, si yo lo leo bien, es decir, de izquierda a derecha, es 1 sobre coseno de x mayor o igual que el seno de x mayor o igual que el coseno. Y si yo leo, prestando atención, el seno de x sobre x es mayor o igual que el coseno, obviamente el coseno va a ser menor o igual que el seno de x sobre x, y el seno de x sobre x va a ser menor o igual que 1 sobre coseno. ¿Ah? Si este es mayor que este es menor que este. Entonces arreglo para poder usar algo de conocer. ¿Por qué? Fíjense que tengo una función menor o igual que otra función, menor o igual que otra función. Si yo paso al límite los tres miembros de la desigualdad, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1. Y cuando x tiende a 0, 1 sobre coseno de 0, el límite es 1. Y tomando un teorema que hemos enunciado y hemos analizado en las propiedades de los límites, el teorema de conservación del signo, perdón, el teorema de confrontación entre límites, si esta función tiene límite L y esta otra función tiene por límite L, cualquier función que esté en el medio tiene por límite L. Por eso es que si el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno también es 1, obviamente por ese teorema, el límite del seno de x sobre x también va a ser 1. ¿Se entiende? ¿Por cuál teorema era, profe? Ahí está escrito, por el teorema de Ah, de confrontación confrontación entre de límites. límites. Exacto. Profe, entonces solo cambia el sentido, digamos, o sea, cambio el sentido de, ¿cómo sería? Vamos acá. A ver, ya sé lo que me querés preguntar. Vamos acá. Vos arreglaste, llegaste a este paso, dividiste los tres miembros por el seno para que te aparezca el seno con la x acá, y si dividiste por el seno este segundo miembro, tenés que ir por seno los otros dos miembros también, para que no varíe. Entonces, al simplificar y al arreglarte, quedó esta expresión. Pero vos querés que aparezca el seno de x sobre x, para poder empezar a, digamos, a pensar de cómo voy a decir que ese límite es 1. Para ello, para darlo vuelta, para invertir la fracción, elevo a la menos 1 los tres miembros de la desigualdad. Cuando vos elevas a la menos 1 una expresión, se invierte. Y cuando uno eleva a un número negativo, o multiplica por un número negativo, o divide por un número negativo, en una desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Se entiende? Entonces, como vos elevaste a la menos 1 los tres miembros, se invirtieron los tres miembros y se cambiaron los sentidos de la desigualdad. Se invirtieron los tres miembros y cambiaron los sentidos de la desigualdad. Después arreglaste, para poder aplicar el teorema de confrontación entre límites, arreglaste esta expresión, la escribiste de otra manera, con el menor o igual. Si el seno de x sobre x es mayor o igual que el coseno es menor o igual que el seno de x sobre x, y a su vez el seno de x sobre x es menor o igual que 1 sobre el coseno de x. Le aplicás límite a los tres miembros de la desigualdad cuando x tiende a 0, y por el teorema de confrontación entre límites, si el límite de esta función es 1 y el límite de esta función es 1 cuando x tiende a 0, obviamente que el límite de esta función seno de x sobre x también va a ser 1 cuando x tiende a 0, por el teorema de confrontación entre límites. Entonces uno muestra que el seno de x y x son infinitésimos equivalentes. El seno de x y x, o x y el seno de x son infinitesimos equivalentes. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí sí. Entonces, fíjense la importancia de estos infinitesimos equivalentes. De la misma manera se demuestra para la tangente de x y x. Exactamente la misma manera. Con todos los pasos que fuimos explicando para este gráfico, exactamente lo mismo. Cuando uno llega a esta expresión, en vez de dividir por el seno, va a dividir por la tangente. Porque acá cuando yo divida por la tangente me va a aparecer x sobre tangente. ¿Ah? Simplifico, arreglo estos dos miembros, elevo a la menos 1, le aplico el teorema,
y se demuestra de la misma manera. Fíjense la importancia de esto, que lo van a aplicar, y con eso justificamos el ejemplo que vimos cuando teníamos el ejemplo infinitésimo del mismo orden. Entonces, hemos probado que el seno de x y x son infinitesimos equivalentes cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Porque el límite es 1. E insisto, seno de x y x son infinitesimos equivalentes para x tendiendo a 0. A partir de acá se desprenden muchas, digamos, aplicaciones. Lo mismo va a ocurrir con la tangente de x con x. Si el seno de x y x son infinitesimos equivalentes para x tendiendo a 0, porque mostramos que el límite es 1, entonces uno puede deducir que, por ejemplo, el seno de x sobre 2 va a ser equivalente con x sobre 2. Por ejemplo, uno puede deducir que cuando x tiende a 0, la tangente de 2x va a ser equivalente con 2x. Uno puede decir que la tangente, cuando x tiende a 0, cuadrado de x va a ser equivalente con x cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Y qué significa que un infinitésimo sea equivalente a otro? Equivalente, la palabra le está diciendo que en el límite uno puede reemplazar un infinitésimo, seno o tangente, por su equivalente. Nosotros teníamos el ejemplito cuando x tendía a 0, creo, del seno de 2x sobre x. ¿Sí? Si el seno de 2x, cuando x tiende a 0, que es un infinitésimo, porque esto es 0 sobre 0, seno de 2x tiende a 0, cuando x tiende a 0, x tiende a 0, o sea que es 0 sobre 0. Pregunto, ¿con quién va a ser equivalente el seno de 2x cuando x tiende a 0? Fíjense estos ejemplos. Seno de x Con sobre 2. 2x. Con 2x. Claro, con 2x. Entonces, este infinitésimo seno de 2x reemplazo por su equivalente en el límite. Si yo tengo tangente cuadrado de x, cuando x tiende a 0, yo puedo reemplazar, si me conviene, por su equivalente, que es x cuadrado. Si en alguna parte de un límite yo tengo el seno de x sobre 2 cuando x tiende a 0 y necesito, para simplificar o lo que sea, reemplazar por su equivalente, lo reemplazaré por x sobre 2. Acá, si yo reemplazo el seno de 2x con su equivalente, reemplazo, lo pongo 2x, ¿qué me queda? 2. Entonces, uno puede usar el concepto de infinitesimos equivalentes para resolver un límite. Seno y tangente, cuando x tiende a 0. Por eso es que en el ejemplito que mostraba cuando dos infinitesimos son del mismo orden, porque el límite, al resolver la indeterminación, me da un número real k distinto de 0. Este ejemplito es suficiente para decir que el seno de x y x, cuando x tiende a 0, son del mismo orden. Eso está, si ustedes se acuerdan, como ejemplo, cuando definimos infinitesimos del mismo orden. Por eso es que reemplacé por 2x. Bien. Repito, como tarea pueden demostrar que la tangente de x y x cuando x tiende a 0 también son infinitesimos equivalentes. Es exactamente la misma demostración. Les digo esto que se pide en los finales. Cuando llego a este paso, divido por tangente de x. Simplifico, acá, al simplificar, al dividir este miembro por tangente de x, acá le va a quedar 1.
Fíjense lo que le va a quedar cuando se divida coseno por seno sobre tangente, reemplazan la tangente por seno sobre coseno, simplifica, y creo que le va a quedar 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno cuadrado tiende a 1, 1 tiende a 1, tangente de x sobre x tiende a 1. Siempre después acomodando, obviamente, porque uno tiene que llevar a la menos 1, cambiar el sentido. Yo les aconsejo que hagan en sus apuntes tangente de x sobre x, cuando x tiende a 0. Bien, esto es todo lo del límite. Y la segunda parte de la unidad es cortita, que es continuidad. Cortita, pero tiene muchas cositas dentro que hay que prestar atención. Vamos a estudiar la continuidad en un punto de abscisa x igual a o x igual a x sub 0. En principio, le voy a decir por qué enseguida, uno define la continuidad en un punto mediante 3 condiciones. Que la función esté definida en el punto, es decir, que exista el valor de la función en el punto. Segundo, que exista el límite, y cuando yo digo existe el límite porque es finito. ¿Tá? Si yo digo existe porque el límite es finito. Algunos le van a poner por ahí entre paréntesis finito, pero hay una redundancia. Y tercera condición, de que el límite sea igual al valor de la función en el punto. ¿Se entiende? Obviamente que si alguna de estas condiciones no se cumple, la función ya no es continua. Entonces, que la función esté definida en el punto, que exista el límite de la función cuando x tiende al punto, y que el límite sea igual al valor del punto. Y que en definitiva, esas 3 condiciones son una sola. Porque si uno va llevando la materia y va prestando atención y va leyendo lo que vamos analizando, cuando yo tenía la definición de límite, finito o límite funcional, escribíamos el límite cuando x tiende a o a x sub 0 de f de x era L, y si en vez de poner L pongo f de a, las condiciones van a ser, para todo número positivo convenientemente pequeño, existe por lo menos otro número delta que dependa de ese epsilon también positivo, tal que para todo x del dominio de la función. Cuando hablábamos de límite L, recalcábamos de que x tiende al valor a o al valor x sub 0. No me interesa lo que pasa en a. Por eso es que hablaba de un entorno reducido. La función podía o no estar definida en a. Si estaba definida, no la daba bolilla, la sacaba. Y si no estaba definida, mejor. Ahora sí me interesa que la función esté definida en a. Entonces, para todo x el dominio, ahora yo no puedo hablar de entorno reducido, tengo que hablar de entorno de centro en A y radio delta. Los x pertenecen al entorno de centro A porque la función tiene que estar definida en el punto. La función menos su límite, que es f de A, son menores que epsilon. Es decir, los valores de la función, los f de x, pertenecen al entorno de centro f de A, un número, y radio epsilon. Esta es la definición formal de continuidad en un punto. F de x es continua en el punto de abscisa x igual a sí, solo sí. En realidad, esas 3 condiciones es una sola. Es una sola porque si yo digo que el límite de la función debe ser igual al valor en el punto, es porque existe el valor en el punto, existe el límite y son iguales.
Pero para empezar está bien, uno enuncia las tres condiciones. De que la función esté definida en el punto, que exista el límite, y obviamente para que exista el límite deben existir los laterales y ser iguales, y que ambos valores sean iguales, que el límite sea igual al valor de la función en el punto. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Cuando alguna de estas tres condiciones, y eso está escrito más adelante y lo voy a explicar acá y vamos a volver enseguida. Puede ocurrir que la función no esté definida en el punto. Obviamente ya no es continua. De todas maneras, hay que analizar la existencia o no del límite. Ya le voy a decir por qué. La función puede estar definida en el punto, pero no existe el límite porque los laterales son distintos. Obviamente, no es continua en el punto. Y puede ocurrir que la función esté definida en el punto, exista el límite, pero sean distintos. Es decir, la tercera condición no se cumple. En cualquiera de los casos de discontinuidad, estamos hablando de una discontinuidad. Y las discontinuidades las vamos a clasificar. Vamos a tener dos tipos de discontinuidades. La discontinuidad evitable y la discontinuidad no evitable o esencial. La discontinuidad evitable, como su nombre indica, se la puede evitar. ¿Y cuándo tengo discontinuidad evitable? Cuando existe el límite. Puede ocurrir que la función no esté definida en el punto, pero que exista el límite. Es una discontinuidad evitable. Puede ocurrir que la función esté definida en el punto, exista el límite, pero sean distintos. Es una discontinuidad evitable porque existe el límite. Y en cambio, la discontinuidad es esencial cuando no existe el límite. Ahí no podés salvarla. Acá estamos, es lo que decía recién. Cuando una discontinuidad es evitable y cuando una discontinuidad es esencial. Que es lo que yo le acabo de decir. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la parte práctica? En la parte teórica, obviamente ya sabemos cuándo una función es continua en un punto. Yo les pediría que tengan presente esa definición general del límite de f de x igual a f de a con las condiciones, porque eso está claro de que, bueno, ahora como estoy estudiando la continuidad en un punto, la función debe estar definida en el punto. No tengo que hablar de entorno reducido. Y desde el punto de vista práctico, ustedes van a empezar a estudiar la continuidad y su clasificación desde el punto de vista analítico y gráfico. Van a mostrar primero si es continua o discontinua en un punto, después van a graficar, y eso tiene que coincidir, obviamente. ¿Tá? Y van a clasificar en el caso de las discontinuidades. Tema fundamental, bueno, todos estos temas son fundamentales para los exámenes parciales y los finales, ¿no es cierto? Pero, digamos, todo está muy concatenado. Y eso es toda la unidad 2, así que yo les pediría que repasen, miren, tomen apuntes, ordenen sus apuntes. Si hay algo que quieran profundizar o aclarar sobre esta unidad, lo hacemos la semana que viene. Si no, empezamos derivada. Aquel que quiere ya empezar a mirar, por lo menos la derivada es un límite, ya le aclaro. La derivada es un límite. Así que tengo que tener bien claro lo del límite. Y después fíjense qué vamos a hablar, vamos a relacionar la derivabilidad con la continuidad. O sea, son cuestiones de orden en cada tema. Profe, Sí. acá en el PDF tenemos que hay propiedad de las funciones continuas, dice, y hay tres teoremas. ¿Eso también lo vamos a ver o no? No, eso no hace falta. Bien. ¿Quién me pidió que vuelva a la filmina anterior? Sería la definición de continuidad. Sí, profe, ahí ya está. ¿Necesitas preguntar algo ahí? No, quería copiar nomás, pero ya está. Bueno, perfecto. ¿Estamos entonces?
Con esto terminamos la unidad de límite y continuidad. Y repito, si hay algo que aclarar o profundizar sobre este tema, lo hacemos el martes, si no arrancamos. Todo esto es la unidad 1, exacto. La unidad 1 se llama límite y continuidad. Lo que dimos en la primera clase fue un repaso para empezar a trabajar límite y continuidad. Es muy importante ese repaso, repito, porque no tengo que tener duda de lo que es un entorno reducido, valor absoluto, propiedades, punto de acumulación, todo eso que hemos visto en la primera clase que usamos el límite. Si uno quiere arreglar un poco más esto, el que está mirando la tableta, si yo le aplico la propiedad de valor absoluto a esto, voy a tener menos delta, menor que x menos a sin valor absoluto, esto por propiedad de valor absoluto. Sumo a los tres miembros, y me queda el entorno de centro a menos delta o el intervalito a menos delta a más delta. Y acá lo mismo. Si yo le aplico la propiedad de valor absoluto a esto, voy a tener menos épsilon menor que f de x menos f de a sin valor absoluto menor que épsilon. ¿Sí? Si yo le sumo f de a a los tres miembros, voy a tener f de a menos épsilon menor que los f de x menor que f de a más épsilon. Es decir, veo el intervalo de extremos f de a menos épsilon, f de a más épsilon. Sería el equivalente al L de la definición. O sea, los x que están acá tienen por imágenes f de x que están acá. Profe, ¿me puede mostrar cuándo una función no está definida en el punto? ¿O no? Un ejemplito muy sencillo, pero a veces lo sencillo sirve para mucho más. Supongamos una función que tiene tres tramos. X menos 1 para los X entre menos 1 y 2. X cuadrado para los X comprendidos entre 2 y 4. Y el punto 5, si X, vamos a poner acá menos, menor, si X igual a 4. Es una sola función que tiene tres tramos. Cada tramo tiene su dominio de definición. Cada tramo. El primer tramo es una recta para los X entre menos 1 y 2. El segundo tramo es una parábola para los X entre 2 y 4. Y el tercer tramo es un punto, que es el punto 4, 5. Es una sola función que tiene tres tramos. El dominio de la función, que es una sola, el dominio, va de menos 1 a 4. Es decir, el intervalo cerrado menos 1, 4. Si X vale 2, ¿cuánto vale la función? 1. ¿Dónde está el 2 en el dominio? Acá está el 2. En este primer tramo está el 2. No lo incluye en ese tramo. ¿Cómo está el 2? No. No, profe. No, El tercer tramo es un punto. Sí. Y acá tiene que ver, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo del primer día, tiene que ver digamos, el conjunto de números reales, no tengo que tener duda. Este es un intervalo semicerrado a izquierda, menos 1, 4, menos 1, 2. Este es un intervalo abierto, 2, 4. Y esto es un punto. O sea, acá no existe f de 2. La función no está definida en 2, porque no está el 2. ¿Sí? Y si yo analizo los límites laterales para la existencia del límite, cuando x tiende a 2 por derecha y cuando x tiende a 2 por izquierda,
Miro el tramo donde me permite acercarme al 2 por la derecha. El tramo que me permite acercarme al 2 por la derecha es el segundo tramo, porque acá tengo los x mayores que 2. Mayores que 2. ¿Sí? Si vos graficás, Sí. tengo el 2, 4. ¿Sí? Abierto. Yo acá con valores de x me puedo acercar al 2 derecha. Entonces el tramo de la función va a ser x cuadrado. Y si miro el tramo que me permite acercarme al 2 por la izquierda para analizar el límite, acá tengo los x a la izquierda del 2 que me va a permitir acercarme al 2 por la izquierda. Por ser el tramo es x menos 1. Cuando x tiende a 2, esto es 4. Cuando x tiende a 2, esto es 1. Límites laterales distintos, no existe el límite de la función cuando x tiende a 2. Porque los laterales son distintos. Por lo Entonces, tanto, discontinuo esencial. El continuo evitable. f de x no es continua en x igual a 2 y se trata de una discontinuidad esencial. ¿Se entiende? Ahí entendí bien. Eso. Y uno grafica los tres tramos en un solo gráfico, repito, es una sola función, van a graficar una recta entre menos 1 y 2, haciendo un agujerito en 2. En el 2, 1 van a tener que hacer un agujerito. En el menos 1 menos 2 van a hacer un punto lleno. Ahí tienen la recta. La parábola va de 2 a 4. El 2 y el 4 no. O sea, si yo tomo el 2, la imagen del 2 es 4. En 2, 4 hago un agujerito. Si yo tomo el 4, yo sé que el 4 no está, pero sí cualquier número real menor que 4. Tomo el 4, tengo 16. En 4, 16, otro agujerito. 1 la parabolita y tengo el segundo tramo. Y el tercer tramo, el punto 4, 5. Y van a ver que la función no es continua en 2, tampoco va a ser continua en 4. Fíjense, tengo el valor de 4. La función está definida en 4. F de 4 es 5. Pero ¿qué pasa con el límite? Con este segundo tramo yo puedo analizar el límite lateral izquierdo. ¿Sí? El límite lateral izquierdo. Y no voy a tener límite lateral derecho, porque acá no tengo valores de x acercarme al 4 por derecha. Y acá menos tengo porque este es un punto. ¿Se entiende? O sea que tampoco acá va a existir el límite, no va a existir el límite de la función cuando x tiende a 4. ¿Por qué? Porque no existe o no va a existir el límite lateral derecho cuando x tiende a 4. ¿Sí? Porque cuando x tiende a 4 por izquierda, yo analizo el límite lateral izquierdo en este tramo. ¿Sí? Acá no tengo valores de x acercándome al 4 por derecha. Pues es un intervalo abierto, no tengo nada a la derecha de 4. Y con el tercer tramo, que es un punto, menos todavía. No tengo valores de x acercándome al 4. O sea que no existe el límite. Por lo tanto, no es continua. Y es una discontinuidad esencial. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, quedamos así para el martes entonces. Nos vemos el martes. No, profe. Que tenga No, buen día. profe. Buen fin de. Igualmente nos vemos. Chao, chao.